la empuja hacia el medio externo. Y por lo tanto, el potasio, ¿no es cierto?, empieza a escaparse de la célula, pero cada carga positiva que se escapa, ¿no es cierto?, nos genera un ambiente electronegativo de mayor intensidad. Y por, ¿no es cierto?, las fuerzas culómbicas, ¿no es cierto?, recuerden. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Gracias. Entonces, de nuevo, si alguien no se acuerda, todavía se confunde, pero aquí la lógica sería, el potasio se escapa por su gradiente química, delta G, RT, logaritmo de las concentraciones, ¿te acuerdan? Pero el mismo potasio, al movilizarse, genera el ambiente electronegativo que lo retiene. Y mientras más grande se haga esta diferencia, mientras más negativo esté el interior respecto al exterior, mayor fuerza moviliza el potasio hacia adentro de la célula. Entonces la pregunta que nos habíamos hecho cuando en las últimas clases, ¿no es cierto?, era, bueno, llegamos a un equilibrio. O sea, llegamos a un equilibrio, ¿no es cierto? Y ahí lo que ustedes tienen que recordar entonces, es que dentro de la lógica de cómo uno analiza el problema, uno dice, bueno, el equilibrio es la igualdad. Entonces tenemos que decir, cuando el delta G que mueve el potasio por gradiente química hacia un lado, sea igual al delta G, a la energía libre que está asociada al gradiente eléctrico que lo retiene en el compartimento interno. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa lógica? Por eso se llamaba potencial de equilibrio, porque se da en esa situación de igualdad. Y de hecho, se define... Perdón. Recuerden que matemáticamente se define el potencial de equilibrio como RT, logaritmo de las concentraciones, RT-ZF, porque hacíamos la igualdad, ¿se acuerdan? Y en la práctica, más allá de la ecuación, la pueden buscar, etcétera, etcétera. Les traje los PDF también para dejarlo aquí como extenso. Recuerden que el potencial de equilibrio de NET se define como el valor del potencial de membrana al cual la corriente de ese ion es cero. Entonces, si habíamos dicho en... hace como 3 semanas, ¿no es cierto?, que el potencial de equilibrio del potasio es menos 90 milivolts. ¿Qué es lo que significa eso? Que ustedes debieran visualizar que a medida que se escapa potasio, cuando aquí se hace tan negativo como menos 90, que recuérdense que un potencial de membrana es siempre una diferencia de potencial de membrana, una diferencia de voltaje entre el interior versus el exterior. Por lo tanto, cuando llegamos a menos 90K, está tan negativo que aún habiendo una gradiente química, el potasio no sale. ¿Se acuerdan de eso, no? O el potencial de equilibrio del sodio es más 58, más 60 milivolts, para hacerlo siempre en condiciones fisiológicas. Eso quiere decir que si ahora esto fuese un canal de sodio, ¿no es cierto?, el sodio entraría a la célula, porque en el sodio se nota que hay más sodio afuera que adentro, y el sodio, siendo una carga positiva, enfrentándose a un ambiente electronegativo como el interior de la célula, tanto la gradiente eléctrica como la química lo atraen al interior. ¿Está? Pero, entonces, si se abre un canal de sodio, el sodio empieza a entrar y empieza a ser cada vez más positivo el interior de la célula, hasta que podemos llegar a un valor de más 58 milivolts, es decir, que hay tanta carga positiva respecto al interior que aún habiendo más sodio afuera y aún estando abierto un canal de sodio, el sodio no entra porque el ambiente electropositivo ahora lo repele. ¿Sí? Entonces, de las cosas que hay que tener presente cuando hablemos del potencial de equilibrio es... ¿Puede ser una asistencia? Primero que lo que hay que recordar, para que no perdamos la perspectiva más grande, y estamos hablando de transporte a través de la membrana, los canales iónicos es siempre difusión facilitada. Tenemos un gradiente dado y lo que hacen los canales es facilitar el paso de sodio, de potasio, de calcio, del ion que sea. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se abre un canal y la corriente que se genera es una corriente que va a ocurrir de manera espontánea. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Es que el sodio va a tender a su equilibrio. Y su equilibrio es más 60 milivolts. Por lo tanto, ustedes siempre, digamos, con esa lógica, ustedes deberán ser capaces de, primero,
si el potencial de membrana de una célula, ¿cuál es el valor del potencial de membrana de una célula? Al ojo. Menos 70. Menos 70. Menos 70, un clásico valor, menos 70 milivolts con la unidad, ¿no es cierto? Si sabemos que el equilibrio del sodio es más 60, lo que sabemos es que está muy alejado de su equilibrio. ¿Sí? Por lo tanto, si le damos la chance al sodio a entrar, ¿no es cierto? Va a entrar con una gran intensidad. ¿Y hasta cuándo va a entrar? Hasta que él logre eventualmente llevar el potencial de membrana hasta más 60 milivolts. ¿Qué es lo que ocurre en un potencial de acción? Y aquí, si esto fuera una universidad seria, habría una pizarra. Entonces yo podría dibujar el potencial de membrana en reposo, menos 60 milivolts. Lo voy a mostrar después en una diapo. Uno da un estímulo y lo que ocurre es que se abren los canales de sodio y uno ve que el valor del potencial de membrana durante el potencial de acción, ¿no es cierto?, se eleva y llega más o menos hasta más 60 milivolts. No va a llegar más arriba si es que es un modelo como el de la acción de Galois gigante, en que los iones que están pasando es el sodio, porque ese es su equilibrio, tiende a su equilibrio. ¿Sí? Entonces eso es lo que es importante tener presente, ¿no es cierto?, que el potencial del NEX, o potencial de equilibrio, primero que nada, ¿no es cierto?, nos permite predecir hacia dónde se va a mover el ion, hacia su, ¿no es cierto?, va a moverse espontáneamente hacia su equilibrio, o dicho de otra manera, el cero para cada ion no es el cero absoluto. Entonces todas las cosas van a tender a cero. ¿No es cierto? Si el potencial de membrana en total de una célula, si uno la célula, ¿se acuerdan lo que es la digoxina, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda lo que es la digoxina? O la guabaína. Desacoplante. No, que me digan sí, no alcanza a ser suficiente. Si se acuerdan, ¿alguien se acuerda lo que hace alguno de esos fármacos? Desacoplante de la cadena de electrones. No. Bloqueador selectivo de la bomba sodio potasio. Por lo tanto, si bloqueamos nuestra principal proteína que nos permite generar estos gradientes, el potencial de membrana de la célula se va naturalmente a cero, porque no logra establecer diferencias. Pero cuando uno lo mira para cada ion, para el potasio, para el sodio, calcio, cloruro, todos los que uno quisiera agregar, cada uno de esos iones por separado, dada la permeabilidad selectiva de la membrana, cada uno tiene su propio cero, que es su potencial de equilibrio. El cero del potasio va a ser, en estas condiciones, menos 90 milivolts. El del sodio va a ser más 60 milivolts. En ese momento, cuando aquí es más 60 milivolts, el sodio, la corriente neta va a ser cero. Porque se compensan exactamente la gradiente de sodio, la gradiente química con la eléctrica. ¿Sí? Entonces lo que quería recordarles con esta figura, que también las alcanzamos a ver, ¿no es cierto? Sí. Más que nada para chequear que la sepa leer bien, ¿no es cierto? Recuerden, aquí estamos viendo lo que se conoce como relación corriente-voltaje. Sería análogo a ver transporte de glucosa a través del GLUT4 en función de la gradiente de glucosa. Porque sabemos que en la ecuación general de transporte, la fuerza impulsora de la corriente es el voltaje. ¿No es cierto? Entonces es corriente en función del voltaje. Esto se los quiero enfatizar. Ya hice la prueba a los enantiómeros de Santiago. Dieron un jugo espantoso confundiéndose. Ponían el voltaje aquí, la corriente acá, o hacían voltaje en el tiempo. Y cuando querían graficar voltaje en el tiempo ponían voltaje corriente. Sean prolijos con eso, ese es un error habitual cuando uno está, ¿no sé, por primera vez familiarizándose con estos términos. ¿Ya? Aquí estamos viendo solo la relación corriente-voltaje, y lo que nos está diciendo básicamente, ¿no es cierto?, es un poquito más compleja que la que habíamos visto, que era solo una línea recta, porque sabemos que los canales iónicos, parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto?, se activan, es decir, se abren a un voltaje determinado. Al ojo, en este esquema, menos 50, menos 40, uno ya empieza a ver un valor de corriente significativo, ¿no es cierto? Uno empieza a ver una corriente chiquita. ¿Ya? Entonces ese es el voltaje de umbral, es el voltaje de activación del canal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice esto? ¿No es cierto? Que cuando el interior de la célula es menos 50 milivolts,
vamos a ver que hay una entrada de sodio a la célula, ¿sí? Y si nosotros seguimos despolarizando, ¿se acuerdan cómo se hacían estos protocolos? ¿No es cierto? Yo con la pipeta de registro, la que yo tengo adentro de la célula, yo soy capaz de imponerle el potencial de la membrana a la célula. Entonces yo digo, bueno, ahora no quiero que estés a menos 50, quiero que estés a menos 30 milivoltios. Y si es entonces, como este valor de potencial de membrana ahora es más positivo, se reclutan más canales y la corriente es de mayor amplitud. Y aumenta, y yo la grafico, ¿no es cierto? Recuerden, las corrientes de entrada se grafican hacia adentro, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Por lo tanto, si la corriente es de mayor amplitud, la grafico como una corriente de mayor amplitud. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo sigo con esta lógica de dar valores de potencial de membrana más positivos, me voy a empezar a acercar al valor de potencial de equilibrio del sodio. Entonces la corriente empieza a disminuir su amplitud. ¿Se fijan? Cuando yo doy un pulso desde menos 70 a 0, la corriente es de menor amplitud que si yo le dado hasta menos 30. Porque hay menos fuerza impulsora. Entonces, ¿cuál es en la ecuación general del transporte? La corriente de sodio, su fuerza impulsora es el valor del potencial de membrana menos el potencial de inversión del sodio. ¿Sí? No confundirse con eso. En la célula completa, cuando uno habla de la diferencia de voltaje, es el interior versus el exterior. ¿Sí? Pero cuando hablamos para un ion, es el valor total del potencial de membrana menos el potencial de equilibrio de ese ion. ¿Sí? Y por lo tanto, si damos un pulso, esto no está en condiciones fisiológicas, por eso los valores no se condicen, pero imaginemos que esto es más 60 milivoltios, para que sea la condición fisiológica. Si yo depolarizo la célula desde menos 60 a más 60, veo que la corriente es cero. Un punto entre esos dos. Y no es que no se hayan abierto los canales, se abrieron todos los canales. Pero nosotros mismos hicimos tan positivo el interior de la célula que ahora repelemos el ingreso de los canales, de los iones, de los sodios, ¿no es cierto? Más aún, si ahora yo en vez de poner más 60 pusiera más 70, ahora está más positivo el interior y por lo tanto cuando se abre el canal uno ve que el sodio sale de la célula. A pesar que está más concentrado afuera, pero es porque el gradiente eléctrico pesa más. ¿Sí? Entonces nosotros, lo que yo les comentaba, cuando ustedes vean una curva corriente-voltaje, ¿cuáles son los parámetros importantes a analizar? Son, primero, el voltaje de activación, en qué momento uno empieza a ver la corriente. Canónicamente, los canales activados por voltaje se activan en el rango entre los menos 50 y los menos 40 milivoltios. ¿Ya? Entonces, ustedes debieron esperar que incluso una corriente de potasio, que siempre va hacia afuera, partiría aquí mismo, hacia afuera. ¿Ok? Pero vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de el potencial de acción en el nodo seno-auricular, esta capacidad, ¿no es cierto?, de autogénica de generar excitabilidad en el corazón, ahí hay unos canales de calcio que se conocen como de bajo umbral, los canales de calcio tipo T, y esos se activan a menos 70 milivoltios. Entonces, si tenemos una célula como el cardiomiocito del nodo seno-auricular, del marcapaso, cuyo potencial de membrana en reposo es menos 70, y estos canales se activan en menos 70, tenemos corrientes de sodio de manera espontánea que van generando una actividad marcapaso. ¿Ok? Entonces, el voltaje de activación, en la práctica, como lo vemos, es literalmente cuando vemos un fenómeno, cuando empezamos a ver la corriente. Y en esta primera parte de la curva, cuando vemos, ¿no es cierto?, un aumento de las corrientes de entrada, lo que uno va asumiendo, suponiendo, ¿no es cierto?, es que este pulso despolarizante recluta más canales. ¿Sí? Entonces, con el valor, imagínense, estamos desde menos 60 a, qué sé yo, a menos 55, no vemos corriente, porque probablemente con ese pulso alcanzamos a abrir 3 de los 10.000 canales que hay y por lo tanto no se ve una respuesta real. ¿Se fijan?
Pero si ya damos un pulso hasta menos 60 milivolts, estamos reclutando el 20% de los canales, el 60% de los canales, el 100% de los canales. ¿Y qué es lo que pasa de ahí en más? Es que ahora los canales siempre están abiertos, ¿no es cierto?, con cada uno de estos pulsos, pero lo que disminuye es la corriente porque nos estamos acercando al valor del potencial de inversión. ¿Sí? En la curva IV, el voltaje de activación, el potencial de equilibrio, que va a ser el valor en que la corriente es cero, donde corta el eje X, donde corta el eje del voltaje, y esta pendiente, que es la conductancia. Porque esta es la que nos da la magnitud. Ah, sí, esta es una corriente, qué sé yo, 300 picoamperes. Es una corriente suficiente para generar un potencial de acción. Entonces, por ejemplo, han sido preguntas en otros años, y yo les pongo esta curva control y una curva que se ve igual, pero que tiene menor amplitud y corta por ahí. Entonces, imagínense, estoy inventando, esto es un fármaco X. Y la pregunta es, ¿qué le está haciendo el fármaco X a la célula? Entonces, ahí lo que uno debería decir es que no está afectando el voltaje de activación. Al no afectar el potencial de equilibrio, ustedes pueden decir que no está afectando la selectividad del canal, que es algo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Pero sí hay menos canales disponibles, porque la corriente es de menor amplitud, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces, por ahora lo que quiero que les quede claro es esta idea, ¿no es cierto? Si esto es el valor de potencial de membrana, esta línea aquí representa el valor de potencial de membrana, nosotros con la ecuación del potencial de equilibrio, esa es la gracia que tiene, ¿no es cierto? Con solo conocer las concentraciones de los iones a ambos lados de la membrana, que están todas las tablas, digamos, nosotros podemos saber qué tan lejos del equilibrio está el ion. Entonces, el sodio, ¿no es cierto?, está muy alejado del equilibrio, el calcio está muy alejado del equilibrio. El potencial de equilibrio del calcio está en el rango de más 120 milivolts. ¿Ok? ¿Qué significa que esté muy alejado del equilibrio? Que tenemos mucha energía almacenada. Recuerden, en la misma lógica eso de, lo que yo les decía en la clase, ¿no es cierto?, de estar haciendo una pirámide de pelotas de tenis. Lo natural es que esa pirámide ¿no es cierto?, se desarme, ¿no es cierto?, que esta energía acumulada en la pirámide se desarme y que, ¿no es cierto?, se logre un equilibrio en el cual está todo desordenado, el primer principio de la termodinámica. ¿Sí? Aquí lo mismo. Si ustedes, ¿no es cierto?, lo que tienen que recordar es que el sodio y el calcio están muy alejados del equilibrio. Que esa es la estrategia de nuestras células. Las calcio ATPasas y la sodio potasio ATPasa bombean mucho sodio y calcio hacia afuera, y esa es la manera de almacenar energía. ¿Ya? Y entonces no debiera extrañarles que la gran mayoría de los transportes activos secundarios, el cotransporte glucosa-sodio, aminoácidos-sodio, etcétera, etcétera, ocupen esa energía. Esa es la energía que ocupan. ¿Ya? ¿Uno podría ocupar la del calcio también? Sí, y hay algunos pocos casos en que uno observa que hay cotransporte con el calcio, pero recuerden que el problema del calcio es que si aumenta en la célula, puede gatillar apoptosis, muerte celular programada, etcétera, etcétera. Entonces, se ve que esos mecanismos no prevalecieron a lo largo de la evolución de los sistemas vivos. Porque, ¿no es cierto?, efectivamente tenemos estrategias en el corazón, en las células beta pancreáticas, una muy buena estrategia, un gran aumento de calcio en el extracelular, que nos permite, por ejemplo, ¿no es cierto?, movilizar las vesículas llenas de insulina y liberarla al medio. Pero eso solo se logra porque la célula beta tiene una gran cantidad de calcio ATPasa, del intercambiador sodio-calcio, que apenas entra el calcio, por un lado promueve la liberación de la insulina, pero lo empiezan a bombear hacia afuera, porque si no la célula beta se muere. Entonces es riesgoso ocupar el calcio, y por eso, digamos, es más fácil entender por qué el sodio es tan habitualmente usado como la fuente de energía que nos permite entrar glucosa a la célula, o aminoácidos a la célula, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recuerden cuando vimos el ejemplo de la digoxina, que se ocupaba como antiarrítmico, ¿se acuerdan de esa lógica, no? ¿Qué es lo que hacíamos? Esto fue una de las preguntas que Elisa de Santiago se equivocaron de manera miserable, ¿no es cierto? Es
Porque la pregunta se las cambié un poco. Les dije, la pregunta era algo así. ¿Por qué el agregar digoxina, no era así tal cual, no me acuerdo, afecta el transporte transepitelial de glucosa? Esa era la pregunta. ¿Se acuerdan del ejemplo de la... Pucha, que fue la glucosa. ¿Se acuerdan del transporte epitelial de glucosa? Que la característica que tenía es que dependía en la membrana apical, donde están las microvellosidades, del cotransporte sodio-glucosa. Porque en el duodeno es uno de los pocos fenotipos en los cuales hay tanta glucosa afuera y la capacidad de transporte es tan alta que se supera la capacidad de oxidarlo. Entonces, como regla general, y eso lo dijimos, ustedes sí pueden argumentar que incluso en condiciones de hipoglicemia, siempre en las células hay una tendencia, ¿no es cierto?, a que la glucosa se incorpore a la célula, porque apenas entra la glucosa, se fosforila, entra a la oxidación y la gradiente se mantiene siempre. En el caso de las células duodenales eso no ocurre, por lo tanto realmente la célula se llena de glucosa y puede tener, recuerden que como la concentración es moles por volumen, si una célula chiquita, una célula duodenal, se llena de glucosa, su concentración se dispara muy por sobre el lumen duodenal. Entonces, claro, usted se puede tomar una leche condensada así, pero, ¿no es cierto?, esa gran cantidad de azúcar se va movilizando por el territorio duodenal y por lo tanto la célula epitelial realmente puede tener más glucosa que el medio externo, ¿no es cierto? Y dentro de esa lógica es que entendemos que el transporte de glucosa desde el lumen duodenal a la célula epitelial no dependa del gradiente de glucosa, sino que depende del gradiente de sodio. ¿Se acuerdan de esa lógica, no? Y como la célula, ¿no es cierto?, aún teniendo más glucosa que el medio, la sigue incorporando, y en la membrana vasolateral, la que da al intersticio y posteriormente al plasma, ahí sí hay GLUT. Y GLUT, que es un facilitador, no es un transporte activo secundario, moviliza desde mayor concentración a menor concentración. Por lo tanto, la saca al plasma. ¿Se acuerdan de esa lógica, no? Entonces, la pregunta era, ¿por qué la digoxina afectaba el transporte transepitelial de glucosa? Que es una pregunta que debiera ser relativamente simple si uno domina los términos. Y es, precisamente, la digoxina altera la gradiente de sodio. Si ocupamos una dosis máxima media, ¿no es cierto?, que bloqueamos el 50% de las bombas sodio-potasio, podríamos asumir, no siempre se cumple, que la gradiente de sodio va a caer a la mitad, y por lo tanto el cotransporte sodio-glucosa tiene menos energía, ¿no es cierto? Esta diferencia, si el sodio afuera cae a la mitad, ustedes podrían calcular la ecuación de Nernst, el potencial de equilibrio del sodio no va a ser más 60, va a ser más 30. Y por lo tanto, si tenemos menos energía, incorporamos menos glucosa. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica? Que es lo mismo que con el sodio y el calcio, pero cambiándole uno de los protagonistas. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende la idea de que la fuerza impulsora, ¿no es cierto?, que básicamente nos determina la amplitud de la corriente, depende de qué tan cerca estamos del equilibrio de ese ion? ¿Sí, no es cierto? Sabemos que la membrana biológica tiene lo que se conoce como canales de fuga de potasio, recuerden, ¿no es cierto? En todos los libros dicen la membrana excitable en reposo tiene una alta permeabilidad al potasio. Eso es porque hay ventanas proteicas, estos canales, que están siempre abiertos. No es porque el potasio pase a través de la membrana, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces ya estamos, el potencial de equilibrio de potasio ya está muy cerca del potencial de membrana. O en realidad, ¿cómo debiéramos formular esto? Dado que hay una alta conductividad, una alta permeabilidad al potasio, el potasio ya está tirando el potencial de membrana hacia su valor de reposo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden, aquí está la ecuación de Nernst, ¿no es cierto? C es por catión, recuerden que esto se refiere a los cationes. La ecuación de Nernst nos dice que el valor al cual, ¿no es cierto?, la corriente de un ion es 0, va a depender básicamente de la concentración externa e interna. ¿Sí? Esto es la constante, la constante Faraday F, Z es la valencia del ion, pero son constantes, ¿no es cierto?
lo que realmente es valioso del potencial de equilibrio es que conociendo las concentraciones de iones uno puede saber cuál es el equilibrio de ese ion y por lo tanto predecir la magnitud de esa corriente y si va a ser una corriente hacia el interior o hacia el exterior de la célula. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la relación entonces? Esto creo que también lo vimos, entre el potencial de equilibrio para cada ion y el potencial de membrana de la célula. ¿Lo alcanzamos a ver eso? La ecuación de Goldman-Hodgkin, ¿no es cierto? Ya, la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz básicamente es la sumatoria de todas estas, recuerden. ¿Sí? Es decir, ahora el valor del potencial de membrana de la célula es la suma del potencial de equilibrio del sodio y del potasio, básicamente. Pero hay que agregarle otro parámetro que es la permeabilidad. ¿Sí? Porque en condiciones de reposo no vamos a pescar el cloruro, vamos a simplificar el esquema, ¿no es cierto? Pero en condiciones de reposo la permeabilidad al sodio tiende a 0 y por lo tanto el valor del potencial de membrana total es muy parecido al potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? Cuando una célula excitable está durante una polarización y se abren los canales de sodio, la permeabilidad del sodio aumenta muchísimo por sobre la del potasio, tanto que esto se hace despreciable y el valor del potencial de membrana se acerca al potencial de equilibrio del sodio. ¿Sí? Y la relación entre la ecuación de Nernst y la de Goldman-Hodgkin y Katz es precisamente la fuerza impulsora. Sí, ¿no es cierto? Recuerden que, por ejemplo, en términos de cuando estamos viendo, ahora que vamos a empezar a ver potencial de acción, etc. Cuando vemos potencial de acción, vemos la membrana como un todo. ¿Ya? No es correcto hablar del potencial de equilibrio de una membrana. ¿Ya? Los potenciales de equilibrio son para cada ion, porque están determinados por las concentraciones de ese ion. Entonces uno no dice el potencial de equilibrio de la membrana, uno habla del potencial de membrana, que es la suma de todos los potenciales de equilibrio, en reposo o durante un estado excitado. ¿Ya? Se lo digo como de los errores comunes que uno maneja. ¿Ok? Entonces recuerden, esto es solo para mostrarles las evidencias, ¿no es cierto? Esto una vez lo mostramos. El potencial de membrana en reposo de una célula no depende del sodio. ¿Sí? Entonces en este esquema, ¿qué es lo que estamos viendo? Un registro del valor del potencial de membrana de una célula excitable en función de las concentraciones de sodio. Que la concentración fisiológica de sodio en el exterior está en el rango de los 120, probablemente este punto es fisiológico, y uno puede disminuir virtualmente a 0 el sodio extracelular o subirlo al doble, esto es una escala logarítmica, y uno ve que no cambia el potencial de membrana en reposo. Porque los canales de sodio activados por voltaje a ese valor están cerrados. Entonces podemos tener muchísima fuerza impulsora, o incluso revertirla, pero no va a haber una corriente. Y de hecho sabemos que cuando un paciente está con hipernatremia o hiponatremia, ¿no es cierto?, con alteraciones electrolíticas del sodio en el plasma, eso no impacta mayormente en la excitabilidad celular. En cambio, cuando hay cambios en los niveles de potasio extracelular, ¿ya? Recuerda que el potasio está muy concentrado en el interior, afuera está en el rango de 3, 5 milimolar, pero si empezamos a aumentar el potasio extracelular, como tenemos estos canales de fuga de potasio, inmediatamente la célula se empieza a despolarizar. ¿Y qué significa que se vaya despolarizando? Que está perdiendo su energía. ¿Sí? Esto lo podrían, de nuevo, lo podrían cuantificar en la ecuación de Nernst. En el término quizás más simple, si adentro de la célula tenemos 120 milimolar de potasio, cuando estos valores lleguen a 120, uno debe esperar que el valor del potencial de membrana llegue a 0. ¿Sí? 120 multiplicado por 120 es 1, lo natural de 1 es 0. ¿Sí? Entonces ténganlo presente, porque alteraciones en el plasma de los niveles de sodio no impactan en la célula excitable. Pero alteraciones en el potasio, una hipocalemia o una hipercalemia, afectan tremendamente por ejemplo, se genera fibrilación auricular, hay espasmos musculares, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el contexto de lo que estamos viendo acá es para recordarles, ¿no es cierto?, que
el valor del potencial de membrana es precisamente ese, menos 70, menos 60, dependiendo de la célula, porque estamos muy cerca del equilibrio del potasio. ¿Sí? Entonces, el potencial de membrana en reposo depende de tres factores principales, ¿no es cierto? De esta permeabilidad al potasio, lo que acabamos de mencionar, de la gran cantidad de cargas negativas que ya hay en la célula, que de hecho de eso no elaboramos mucho, pero recuerden que virtualmente todas las proteínas intracelulares son polianiónicas, tienen muchas cargas negativas. Los fosfatos, que son muy abundantes, del GTP, el ATP, etcétera, de las fosforilaciones, tienen una carga negativa de -4, o sea, hay mucha carga negativa al interior de la célula, pero por cierto, depende de la bomba sobre potasio que te hace. Esto también lo vimos en algunas figuras, ¿no es cierto?, que si la bloqueamos, inmediatamente la célula no es capaz de mantener su valor de potencial de membrana en reposo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando. Esto, bla, 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 es lo mismo que yo les decía, ¿no es cierto? La lógica que hay que tener presente. Esto es una pregunta que es bastante legal, alguna vez me la han hecho, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que mencionamos que la bomba sodio-potasio gasta el 30% de nuestro ATP en solamente, ¿no es cierto?, generar esta gradiente de potasio y sodio, y sin embargo el potasio se escapa de la célula constantemente? Entonces la pregunta, que tiene sentido, ¿no es cierto?, es ¿por qué la célula gasta tanta energía, el 30% de su presupuesto, en acumular un ion que se le va a escapar? Porque precisamente en ese escape del ion es que se genera el potencial de membrana. Entonces técnicamente no está gastando la energía, sino que la está transformando. ¿Sí? ¿Les hace sentido eso que estoy diciendo, no? Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de canales iónicos inmediatamente. ¿Ya? De esto sí que no hemos alcanzado a ver nada, ¿no? Sí, sí. ¿Vimos algo? Ah, excelente. La idea es comprender el mecanismo de cómo funciona. Nos vamos a concentrar básicamente en los canales activados por voltaje. ¿Ok? Porque sabemos que aprendiendo de ese modelo aprendemos de todos los canales. ¿Sí? Las características que tienen los canales iónicos, recuerden, son primero la característica estructural, ¿no es cierto?, que son un polo acuoso, una continuidad hidrofílica, y eso hace que la capacidad de transporte que tengan sea muchísimo mayor que de los transportadores. ¿Sí? Esto también lo habíamos argumentado, ¿no es cierto? Los transportadores GLUT, en general, toda la familia GLUT, mayor o menor eficacia, pero transportan en el rango de 10.000 glucosas por segundo. Lo que es bastante respetable, ¿no es cierto? Pero un canal de sodio voltaje pendiente moviliza 70 millones de iones sodio por segundo. Y entonces es importante tener en cuenta que el hecho de que sea un polo, que básicamente se abre y permite el transporte, hace mucho más eficaz el transporte que un cotransportador que se le une el sodio, cambia su estado conformacional de manera tal. Se demora mucho más y por lo tanto transporta 100.000 veces menos iones. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de potencial de acción, nos vamos a concentrar en los canales y no vamos a pescar los transportadores, que van a estar siempre presentes, pero se hacen insignificantes en cuanto al aporte a movimiento a través de la membrana. ¿Sí? Y los dos aspectos que van a ser importantes que vamos a evaluar, que es lo que yo quiero que ustedes lo tengan presente, porque eventualmente preguntas de prueba van a eso, es reconocer entonces que son altamente selectivos, y vamos a hablar del filtro de selectividad, cómo es que un canal de potasio deja pasar potasio por el poro y no sodio, que es más pequeño, ¿ok? De también, ¿no es cierto?, esta capacidad de responder a estímulos específicos, y sabemos que la míriada de canales iónicos que tenemos es muy alta, canales fotosensibles, mecanosensibles, sensibles a voltaje, etcétera, etcétera. Nos vamos a concentrar en el mecanismo voltaje dependiente, y saber entonces que cuando uno habla que un canal es, por ejemplo, voltaje dependiente, lo que uno tiene que argumentar es que la probabilidad de encontrar ese canal abierto cambia con el voltaje de la membrana. Ese es el parámetro que nos va a interesar. ¿Sí? La probabilidad de apertura. ¿Ya? Entonces, primero, bla, 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 los canales existen, uno puede hacer hecho cristalografía de, por ejemplo, el receptor nicotínico acetilcolina, es un canal activado por ligando.
en que está muy bien establecido que es un poro acuoso, bla bla bla, no voy a entrar en mayores detalles. Dos aspectos que son importantes desde la estructura, que se lo voy a mencionar de nuevo cuando veamos los canales voltaje pendiente, es, por un lado, el filtro de selectividad, ¿no es cierto? Y recuerden, esto es un principio de química, bueno, recuerden o sepan, que mientras más pequeño es el ion, más cerca tiene su nube de hidrógeno, de agua. ¿Ya? Entonces, la distancia del momento dipolar negativo del oxígeno del agua con el sodio es muchísimo menor que con el potasio. Y lo que sabemos es que cuando el potasio viene entrando al poro, ¿no es cierto? Si uno fuese capaz de mirar, ¿no es cierto? Así como uno mira con una cerradura, uno mirase por el poro del canal de potasio, uno ve que a la entrada del filtro de selectividad hay residuos aminoácidos como el aspartato, el glutamato, que ofrecen los oxígenos de grupos carbonilo, hidroxilo, y la distancia que están esos oxígenos es exactamente la misma distancia del radio de solvatación del potasio. Por lo tanto, literalmente hay un relevo de las cargas. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? El potasio viene con el oxígeno del agua que lo viene estabilizando y llega, pega en el poro, y ahí el oxígeno que está en el filtro de selectividad saca el agua y se queda con el potasio. Y lo compleja, la distancia es exactamente la misma. En contraposición que el sodio a lo más puede quedar acoplado con 2 oxígenos del filtro de selectividad, pero como su radio de hidratación es menor, queda en un estado de transición entre semi-solvatado y acoplado al canal, y finalmente eso es muy inestable y se suelta. ¿Ok? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado cuando hablamos de cuando habíamos hablado de transporte facilitado, lo que decíamos es que la barrera energética para que un ion pase de la solución a través de la membrana es hidratable y deshidratable? ¿Sí? Y esta es la misma lógica que hay incluso en un transportador, en el cotransporte sodio-glucosa. ¿Qué es lo que atrapa el sodio? Es una carga negativa de un grupo aspartato, de algún glutamato. Son interacciones electrostáticas, no olviden eso. ¿Okay? Pero aquí la gracia es que las distancias son exactamente las mismas. Y lo que vemos es que en el filtro de selectividad hay varios de estos peajes, por decirlo así. Hay como 6 o 7 pasos entre los cuales tenemos estos anillos, por lo tanto, la posibilidad que se cuele un sodio es muy, muy baja. Y eso le confiere una alta selectividad al canal, y por eso cuando uno hace una curva corriente-voltaje para el potasio, uno ve que el potencial de equilibrio del potasio se acerca muchísimo a lo teórico, porque realmente son altamente selectivos. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta qué lo tenemos, muchachos? 11:40. 11:40. 11:40 y después 11:50. Entonces, miren, en la relación estructura-función, recuerden, hago un esquema de la unidad funcional de un canal iónico, 6 elementos de transmembrana. En el canal de potasio, esto es la proteína, y 4 de estos monómeros generan el canal funcional. En un canal de sodio, esto sería un cuarto, uno de los dominios de la proteína, pero sigue siendo la misma lógica. 6 segmentos de transmembrana. Aquí está el filtro de selectividad en el loop P. Este es el segmento S4. Esto tiene que ver con la compuerta. Cuando el segmento se mueve, gira un poco S5 y hace que se abra el canal. ¿Ok? Por lo tanto, podemos distinguir efectivamente en lo que yo les decía hace un rato, hay una relación, un determinismo estructural, como se llama en rigor, en la proteína. Eso es tan así que, recuerden lo que les decía, ¿no es cierto? En el canal de sodio, el movimiento de S4 de la compuerta que permite abrir el poro es muy rápido. Y el determinismo estructural es tan alto que se han hecho canales quimeras, es decir, por ingeniería genética podemos hacer que a un canal de potasio, sacarle la región del segmento S5 y S6 y ponérsela al segmento S1 y S4 de un canal de sodio. Y lo que vemos
que sigue siendo un canal de potasio, pero con la velocidad de un canal de sodio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? Y eso, digamos, habla que efectivamente la función está repartida dentro de la estructura del canal. ¿Sí? Ya. Y con esto es suficiente para el canal de potasio, que nos permite entenderlo, ¿no es cierto? Pero en el canal de sodio hay otra función que es más importante en la práctica que la apertura del canal, que es la inactivación. ¿Ya? Entonces en el canal de potasio esto es relativamente sencillo, ¿no es cierto? Damos un pulso de voltaje, el canal de potasio se abre, sale potasio de la célula, hay un efecto hiperpolarizante que genera un ambiente más negativo, y cuando termina este pulso de voltaje, el canal se cierra. El segmento C4 se mueve, se baja, etc. Sin embargo, en los canales de sodio, una de las características que tienen, recuerden, la principal es que es muy rápido. Entonces, de nuevo, en fracciones de milisegundos, ¡bum!, el canal se abre. Pero aquí, esto es un pulso polarizante que dura un buen rato. Aquí está el registro en canal único. Se depolariza la membrana, el canal se abre, pero rápidamente entra a un estado no conductor. ¿Ok? Que de acuerdo al modelo de sensor de voltaje de Besanilla, que no está de acuerdo con ese modelo, digamos. Porque si efectivamente se explica por un segmento S4, si la membrana sigue despolarizada, el segmento S4 debería seguir arriba y por lo tanto este canal debería estar abierto. ¿Se fijan? Entonces, hay algo más. Hay algo más que explica, entonces, con los registros, de nuevo, solo con los registros, el profesor Besanilla dijo, bueno, entonces este canal tiene 3 estados. Cerrado, cuando la membrana está, ¿no es cierto?, estamos en reposo, ambiente electronegativo, el segmento C4 hacia abajo, la compuerta cerrada. Abierto, que ocurre muy rápido, cuando se depolariza y todo lo que hemos mencionado. Y un tercer estado que es con el segmento C4 arriba, es decir, el canal formalmente está abierto, pero ya no conduce. Y por lo tanto la corriente empieza a desaparecer. ¿Entienden lo que digo, no? ¿Entienden la lógica que tiene que haber algo más que solamente el segmento C4 para entender que el canal se abre y se cierra aún cuando está depolarizada la membrana? ¿Sí o no? Esta velocidad con que, ¿no es cierto?, desaparece la corriente es la velocidad con que el canal de sodio está pasando de un estado abierto a un estado inactivado. Entonces aquí decimos 100% de los canales cerrados, 100% de los canales abiertos, pero aún en la depolarización, qué sé yo, 10 microsegundos después, o aquí, tenemos el 50% de los canales todavía abiertos, pero el 50% de los canales ya está inactivo, está en un estado que es distinto del cerrado del abierto y que no conduce, que lo llamó inactivo. ¿Se entiende esa lógica? Y por lo tanto, si el canal de sodio, cuando se depolariza la membrana, pasa de abierto a inactivo, uno debiera predecir que el estado conformacional inactivo, que aún no sabemos cómo es más estable que el estado abierto. Porque si no, el canal quedaría abierto. Recuerden, siempre va a tender a la conformación más estable. ¿Sí? Entonces, estos registros que también se hicieron a nivel de canal único, es decir, recuerden, aquí no estamos con la célula, sino que tenemos una pipeta y tenemos el canal aquí, le podemos hacer preguntas directamente por acá. Entonces, en ausencia de toda la célula, vemos que el canal se abre y se inactiva. ¿Sí? Por lo tanto, el profesor Besanilla, que es bien habiloso, dijo, bueno, entonces es alguna región del canal, así como tenemos segmento C4, segmento, ¿no es cierto?, que es el sensor, segmento C5, C6, que tiene que ver con la selectividad y el canal, tiene que haber otra región que inactive el canal. ¿Sí? Entonces lo que hizo en esos experimentos de tener el canal solito, todavía no. Que la inactivación tiene dos propiedades importantes. Escucha. Deberían dejar que les den esta sala. Porque si tomémonos. Aquí hay dos cosas importantes que les quiero decir. Esta
que la inactivación del canal es voltaje dependiente. Hemos dicho que, ¿no es cierto?, a todos les queda claro que el canal es voltaje dependiente, ¿no es cierto?, que el segmento C4 nos permite explicarnos por qué si pasamos desde menos 60 a más 60, la probabilidad de apertura es mucho mayor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que si el valor del potencial de membrana en reposo, en vez de ser menos 60, miren, en este esquema se hace lo clásico de voy dando pulsos de depolarización y a medida que son más intensos, mayor corriente. ¿Sí? Ahora, tomamos este pulso, ¿no es cierto?, desde menos 60 a más 40. Es este mismo. ¿Ya? Y ahora, lo que hacemos siempre es ir hasta más 40 o lo que sea. Pero lo que variamos es el valor del potencial de membrana en reposo. ¿Entienden? Es decir, en vez de... ¿No es cierto? Uno hace, tengo el potencial de membrana en menos 60 y me voy a más 20, menos 60 a más 30, y así voy viendo los registros. Ahora lo que yo les digo es, determinamos el valor en el cual la corriente es mayor, desde menos 60 a más 30, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es, entonces, el primero es desde menos 60 a más 30. Después hacemos desde menos 50 a más 30. Cambiamos el valor del potencial de membrana en reposo, no el valor final del pulso. ¿Ah? Y lo que vamos viendo es que a medida que el valor del potencial de membrana en reposo es más depolarizado, la corriente es de menor intensidad, de menor amplitud. Y una de las maneras simples de entender eso, si es que hay alguna manera simple, es que la inactivación es voltaje dependiente. Entonces, si la membrana está a menos 60, para poner un caso simple, el 100% de los canales está disponible para abrirse. Pero si estamos a menos 30, ya hay muchos canales inactivos. Porque ya sabemos, por los registros anteriores, recuerden, una conclusión que uno saca de esto es que si durante la despolarización el canal es más estable e inactivo que abierto, entonces a medida que la membrana se va depolarizando, los canales se van inactivando. ¿Entienden eso? Entonces, lo que estamos viendo acá es que si yo tengo la célula un poquito más despolarizada, que uno, y de hecho esto experimentalmente ocurría mucho, ¿no es cierto? Sabemos que el umbral de disparo de un potencial de acción es menos 40 milivolts, más o menos. Entonces, experimentalmente uno acercaba una célula, por ejemplo, un axón de calamar gigante, en vez de tenerlo a menos 60, uno lo ponía en menos 40 milivolts. Y uno dice, estamos tan cerca del umbral que va a disparar mucho más. ¿Se entiende esa lógica? Y lo que ocurría es que disparaba mucho menos. Y no podían explicarlo por qué ocurría eso. Y de a poco, entonces, el grupo del doctor Besanilla fue mostrando que si la membrana está más despolarizada, los canales de sodio están inactivos. Y si están inactivos, no pueden abrirse, porque ya están en el estado más estable. ¿Sí o no? Y de hecho, ya, entonces primero quiero que les quede claro que el estado, digamos, viendo esto, una de las conclusiones que ustedes podrían sacar, ¿no es cierto?, que el estado inactivo es más estable. Eso les hace lógica, ¿no? Si no, el canal permanecería abierto. Y por lo tanto, si la membrana está depolarizada, el porcentaje de canales que va a estar inactivo es mayor. Y por lo tanto no van a estar disponibles para abrirse. Y de hecho actualmente sabemos que el canal de sodio está cerrado, se abre, se inactiva, tiene que volver a cerrarse para poder abrirse nuevo. Porque desde el inactivo, que ya es el estado más estable, no va a abrirse. ¿Ok? Y de hecho, el estado inactivo es tan estable que cuando la membrana se repolariza, tiene que pasar un tiempo para que pase del inactivo al cerrado. ¿Qué es lo que muestran estos experimentos? ¿Y qué es lo que definen un concepto que seguro que ese sí lo conocen? Es el periodo refractario de una célula. ¿Lo han escuchado hablar, no es cierto? Una célula excitable tiene un periodo refractario, es decir, un tiempo en que no es capaz de disparar dos potenciales de reacción. Y eso tiene que ver con la inactivación de los canales de sodio.
Y eso, por eso yo les decía, esto es más importante que la activación, porque en nuestro sistema nervioso central, el lenguaje eléctrico de nuestros circuitos es frecuencia de potenciales de acción. Entonces, si uno, por ejemplo, yo me golpeo la mano, aquí hay canales mecanosensibles, y lo que se transmite a la corteza somatosensorial, al mapa del dorso de la mano izquierda, es un tren de potenciales de acción, qué sé yo, estoy inventando, 20 por segundo, 20 Hz. Si yo me pego más fuerte, lo que llegan son, en vez de 20, 40, y yo eso lo percibo como mayor intensidad. Pero si esos canales de sodio que generan esos potenciales de acción tienen un periodo refractario de 1 segundo, no va a poder disparar de más que una vez por segundo. Entonces el periodo refractario define la frecuencia de descarga de una neurona. Y la frecuencia de descarga, me refiero a la, ¿no es cierto?, cuántos potenciales de acción puede disparar en un periodo de tiempo determinado, y eso es el código, el lenguaje de nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Entonces en estos esquemas, lo único para que no se compliquen después cuando vean la figura, uno da un pulso, ¿no es cierto?, lo clásico, un pulso de voltaje, y uno ve una corriente muy rápida de entrada que se inactiva rápidamente. Después volvemos al reposo y en fracciones de milisegundos repetimos el mismo pulso. Y vemos que virtualmente no hay corriente. Hay corriente de salida, el canal de potasio no se inactiva, pero no hay corriente de sodio. Y uno dice, ah, aquí hay un periodo refractario. Y la manera de interpretarlo es decir, el canal, la membrana está en reposo, su estado más estable en reposo es cerrado. Y por eso la probabilidad de encontrarlo abierto es baja, de hecho cero. Depolarizamos la membrana, el canal se abre, pero rápidamente empieza a entrar en su estado más estable, que es el inactivo. ¿Ah? Y ese estado inactivo dura tanto tiempo, digamos, tan estable, que incluso tenemos que dejar pasar un tiempo para que pase del inactivo al cerrado y se pueda volver a abrir. ¿Sí? Entonces, el estado inactivo del canal depende del voltaje y del tiempo. ¿Sí? En reposo. Bueno, y esto es lo que nos dice eso. Entonces, si yo tengo que dejar pasar, si yo dejo pasar 5 milisegundos, recupero la mitad de la amplitud del canal, de la corriente del canal. La interpretación de esto es decir, después de 5 milisegundos, en reposo, el 50% de los canales salió del estado inactivo y ya estaba cerrado y por lo tanto listo para abrirse, y el 50% todavía está inactivo. Y por eso no podemos generar una corriente mayor que eso. Y si dejamos pasar 12 milisegundos, ya la corriente de la misma magnitud, yo digo, ah, salimos del periodo refractario. Es decir, en este tiempo, ya todos los canales de sodio que se habían abierto e inactivado ya volvieron a cerrarse, por lo tanto pudieron abrirse de nuevo. ¿Sí? Entonces, es importante tener presente que es tiempo dependiente también, porque determina la frecuencia de descarga de una neurona. ¿Ok? Bueno, lo que les iba a mencionar, ¿qué es lo que hizo el grupo Besanilla? Primero hizo un experimento sencillo, después les voy a mandar el PDF con 25.000 diapos más. Pero ellos ocuparon una enzima proteolítica que degradaba las distintas regiones del medio interno y veían que el canal perdía la inactivación. ¿Ya? Y para hacer la historia corta, pudieron reconocer entre el dominio 3 y 4, entre el segmento S6 del dominio 3 y el segmento S1 del dominio 4, en este loop intracelular, que en rigor es mucho más largo que esto, encontraron una fenilalanina que tiene una carga positiva, que si uno la cambia por un aminoácido polar, se pierde completamente la inactivación. ¿Ya? Y la lógica es la misma, ¿no es cierto? Ellos pudieron reconocer, recuerden, ¿cuál fue la lógica de proponer e identificar el segmento S4? Era que la depolarización generaba un movimiento que abría el canal. Entonces la lógica fue, vamos a buscar otra carga que no se mueva tan rápido como S4 y que permita entender que ese movimiento ahora inactive el canal. Y de hecho lo que sabemos es que esta fenilalanina que está acá, que es una sola carga y por eso no se mueve tan rápido como esta, que son como 8 o 9, ¿ya? Es un
un loop intracelular que al ponerse positivo el citoplasma se escapa por el poro, por repulsión, y tapa el poro, igual que si uno deja, qué sé yo, un paño en el lavadero y tapa el lavabo, la misma idea. Este loop, que de hecho es como un ovillo, y el moderno tiene un nombre muy elegante que se dice la bola de Besanilla. Parece una bolita, un ovillo que se mete por el poro y lo bloquea. Entonces, ¿se entiende la lógica, no? Y si bloqueamos esa bola, que tiene una carga positiva, el canal no sigue activo, permanece abierto. Y se comporta como un canal de potasio, en términos de que se abre y va a permanecer abierto por cuanto esté polarizada la membrana. ¿Se entiende esa lógica? Miren, este es el modelo de funcionamiento del canal de sodio. Aquí está la bolita de Besanilla, ¿ven? ¿Ya? Que esto permite explicar en parte el potencial de acción. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes debieran ser capaces de explicar de manera acorde con el nivel de investigación universitaria secundaria en medicina. El canal de sodio activado por voltaje tiene tres estados conformacionales. ¿Ya? El estado cerrado, el estado abierto, con los segmentos C4 hacia arriba, pero la bola de inactivación todavía no ha sido capaz de sentir esta repulsión, y el estado inactivo, en este esquema no es muy bueno porque esto debería seguir acá, pero ahora está bloqueado por este tapón interno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que en condiciones de reposo, el canal va a estar en su estado cerrado. Cuando se depolariza la membrana, muy rápidamente, estas que son muchas cargas se mueven y se genera, en este caso, ¿no es cierto?, el flujo de sodio desde afuera hacia adentro, pero en pocos milisegundos, esta carga positiva también siente el efecto electropositivo y bloquea el canal. Y esta conformación es muy estable porque el segmento C4, que tiene carga positiva, y la bola de inactivación, que tiene carga positiva, están ambos escapando del ambiente positivo. Y por lo tanto el canal va a quedar inactivo. Entonces, incluso se dice que el estado abierto del canal es un estado de transición. El canal de sodio, cuando uno depolariza la membrana, pasa de cerrado a inactivado, pero tiene que pasar por el estado abierto. ¿Ok? Y este estado, ¿no es cierto?, es tan estable cuando está tapado el poro, la proteína está enroscada sobre sí misma, que incluso cuando repolarizamos la membrana, tenemos que dejar pasar varios milisegundos para que esa carga de nuevo vuelva a estar, ¿no es cierto?, como un loop intracelular. ¿Se entiende? Y con ese mecanismo ustedes deberían ser capaces de explicar el funcionamiento de la corriente de sodio. Entonces, pregunta, ¿no es cierto?, dado un pulso de voltaje, explique el comportamiento del canal que da cuenta del pulso temporal de la corriente de sodio. Ustedes dicen, fácil, profesor. El estado más estable cuando la membrana está en reposo es el estado cerrado, y por lo tanto no vemos corriente. Cuando despolarizamos la membrana, el canal se abre de manera virtualmente instantánea, ¿no es cierto?, porque es muy rápido cinéticamente. Estamos en un estado abierto, ¿no es cierto?, segmento S4 hacia arriba, pero rápidamente pasamos al estado más estable, que es el inactivo, es decir, el canal totalmente está abierto, pero está inactivo. ¿Se fijan? Entonces, en el curso de, qué sé yo, 15 milisegundos, virtualmente todos los canales ya están inactivos. Y si aquí diéramos un segundo pulso, veríamos una corriente bien culerita. Porque los canales necesitan harto tiempo para que este loop que se metió por el poro salga. Porque recuerden que es una carga positiva que se enrosca por el poro, entonces tenemos que dejar que el ambiente interno sea negativo un buen rato para que empiece a traer de nuevo el trapo. ¿No es cierto? Este loop que está bloqueando el poro. ¿Sí? ¿Serían capaces de hacer eso, no es cierto? Para que saquen los 100, de Santiago, ¿sí? Modelo de funcionamiento del canal de sodio. Profe, ¿Ah? ya estamos la hora. Sí, vamos a parar aquí. ¿Ya? No se escapen. Ya. Esto es entender el mecanismo. Aquí
las preguntas van a ir orientadas directamente a que usted explique la forma y la amplitud del potencial de acción. La amplitud del potencial de acción en un modelo simple como el de la acción de calamar gigante, ustedes podrían explicarla en virtud de los potenciales de equilibrio. No debería ser mayor problema. La forma, ¿no es cierto?, el curso temporal del potencial de acción, ustedes debieran, y parte de esto lo vamos a hacer ahora, debieran ser capaces de explicarlo en virtud de la cinética, ¿no es cierto?, que el canal de sodio se abre rápido, se inactiva rápido, en cambio el canal de potasio es más lento y por lo tanto uno ve primero la despolarización sodio dependiente, después la repolarización potasio dependiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo primero, digamos, que ¿cómo definimos un potencial de acción? ¿Ya? Y la característica más relevante que creemos tienen los potenciales de acción es que son un cambio muy rápido. ¿Ya? En pocos milisegundos ya ocurrió todo el evento. ¿Ya? Es un cambio muy rápido y transitorio, es decir, rápidamente, ¿no es cierto?, ocurre el cambio y volvemos al reposo. Es la polaridad de la membrana. La polaridad se refiere, ¿no es cierto?, a las cargas que hay. Entonces, en pocos milisegundos pasamos de tener un ambiente electronegativo, menos 60, menos 70 milivolts, a uno tremendamente positivo, más 60 milivolts, el potencial de equilibrio del sodio. Y rápidamente, por eso es transitorio, rápidamente volvemos a el valor de reposo. Entonces, ¿por qué es importante recalcar que es rápido? Porque precisamente esa es la estrategia que creemos, o que se cree, que confirió la ventaja adaptativa, ¿no es cierto? Entonces, ante un estímulo, responder con un potencial de acción, una descarga eléctrica que puede gatillar una contracción muscular, y qué sé yo, que una pulga salte 2 metros y escape de un escenario de peligro, es muy efectivo. En cambio, ante un estímulo, sacarle el fosfato gamma, la ATP, para esa energía y llevarlo, eso nos va a demorar varios cientos de milisegundos. ¿Ya? Entonces, es esa la característica que es esencial, ¿no es cierto? Que estos eventos están ocurriendo muy rápido. ¿Ya? La importancia, bueno, ya se la mencioné, ¿no es cierto?, en neurociencia, probablemente, esto lo vamos a ver si no van a ver más, ¿no es cierto?, tiene que ver con la idea que nuestro, ¿no es cierto?, nuestro sistema nervioso representa el mundo externo. Y lo que hace es codificar la señal y decodificarla. Entonces, en este ejemplo, si usted ve, ¿no es cierto?, un dulce mirlo trinando en su ventana cada día que se levanta, esa información visual y auditiva se transforma en lo que yo les decía, descarga de una frecuencia específica de potenciales de acción por el nervio auditivo, por el nervio óptico, y eso después se decodifica y uno reconstruye la imagen. ¿Ok? Entonces, el potencial de acción, de alguna manera, es el alfabeto y la frecuencia de descarga, ¿no es cierto?, es el lenguaje que ocupa nuestro sistema para codificar y decodificar esa información. ¿Ya? Entonces, es importante tenerlo presente por lo que yo les mencionaba. El periodo refractario, la capacidad de responder de nuevo, va a definir, ¿no es cierto?, el perfil de descarga que tenga una fibra descargando y por lo tanto va a definir cómo se procesa esa información. ¿Ya? En fin, el potencial de acción, descarga muy rápida. Tenemos dos maneras de medirlo, y aquí me quiero detener un poco. La clásica, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no es cierto?, es el registro intracelular, ¿no es cierto?, en que hablamos de una diferencia potencial de membrana entre el interior y el exterior de la membrana. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo clásico, y la ventaja del registro intracelular es que precisamente nos permite entender los mecanismos, el cómo. ¿Ok? Pero desde el punto de vista clínico, el grueso de los registros que se hacen son extracelulares. ¿Ya? Y que ya lo voy a mencionar, pero por ejemplo, un electromiograma, un electroneurograma, un electrocardiograma son registros extracelulares de potenciales de acción. ¿Ya? Que básicamente cuando uno hace un registro extracelular, uno compara, ¿no es cierto?, el potencial en distintas regiones del mismo lado de la membrana, si quieren verlo así. Entonces no es el interior versus el exterior, sino que es un punto versus otro. ¿Ok? La ventaja de los registros extracelulares, ¿no es cierto?, que son muy poco intrusivos y uno puede hacer un registro, ¿no es cierto?, incluso extracraneal y hacer una electroencefalografía y uno mide, ¿no es cierto?, la diferencia de potencial entre parietal y frontal
y uno establece, ¿no es cierto?, con cierto código, o lo mismo en el electrocardiograma, ¿no es cierto?, uno tiene unas coordenadas, las derivadas de Einthoven, que son poner los electrodos en regiones específicas, y uno sabe, ¿no es cierto?, que la onda se va a estar propagando desde un electrodo a otro con de cierta manera que representa cierto tipo de fibras. ¿Okay? Entonces, las bondades del registro extracelular, primero que no son invasivas, no son intrusivas, por lo tanto uno puede hacer, ¿no es cierto?, un electrocardiograma, un electroneurograma, un paciente sin mayor problema. ¿Okay? Y los registros extracelulares de potencial de acción se conocen como registros bifásicos, porque precisamente tiene dos fases que, voy a simplificar bastante la operatividad del sistema, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que uno tiene, la misma idea de un galvanómetro, ¿se acuerdan, no es cierto? Pero estos se conocen como amplificadores diferenciales, es decir, que amplifican la diferencia entre dos puntos. Y están diseñados de manera tal que cuando una señal llega a un electrodo, se fijan ahí, ¿no es cierto? Aquí ahora estamos viendo una propagación del impulso, aquí damos un estímulo, puede ser un estímulo eléctrico, ¿no es cierto?, con otro electrodo, este potencial de acción se va propagando, cuando llega al primer electrodo, eso se lee como una corriente porque entra por una región del equipo y se muestra como una deflexión hacia arriba. Después cuando este potencial va pasando por la región entre electrodos, nuevamente volvemos a cero porque no hay diferencia entre este punto y este otro punto, ¿sí? Y cuando se propaga hacia el otro electrodo, ¿no es cierto?, el equipo me lo muestra hacia el otro lado. Y esto es solo una cosa operativa, es para amplificar la señal. ¿Ya? Pero en todos los registros, les voy a mostrar, pero en el electrocardiograma, en el electroencefalograma, en el electromiograma, uno ve, ¿no es cierto?, un registro bifásico con una señal hacia arriba y hacia abajo. Lo que quiero que les quede totalmente claro es que esto no nos dice nada que esto sea una despolarización o una hiperpolarización, porque aquí estamos leyendo desde afuera lo que ocurre. No estamos comparando el interior con el exterior. ¿Ok? Entonces solo estamos diciendo, cuando la onda depolarizante genera un cambio en el campo eléctrico muy similar, según lo que yo les dije, los fenómenos eléctricos son parecidos a los gravitatorios. Cuando pasa una onda depolarizante por acá, genera un campo eléctrico que es parecido a un campo gravitatorio y eso mueve las cargas y eso genera una corriente en tu electrodo de registro. Y el equipo arbitrariamente la muestra con una deflexión hacia arriba. Y cuando pasa por el otro electrodo, y por eso se llaman amplificadores diferenciales, la muestra hacia abajo. ¿Ok? Entonces uno queda con un registro bifásico que va a depender fuertemente de la distancia entre los dos electrodos. Y ustedes probablemente, si alguna vez llegan a tener campo químico internado y todas esas cosas, van a ver que algo que es esencial en un buen, y muchas veces, ¿no es cierto?, un cardiólogo, etcétera, descansa en un tecnólogo médico que se especializa, porque si uno acerca los electrodos, la señal cambia de forma. Entonces es esencial para hacer un buen registro electrocardiográfico, electroencefalográfico, cualquiera de estos registros extracelulares, que los electrodos estén puestos en hitos anatómicos, en coordenadas muy específicas. ¿Se entiende esa lógica, no? Que la distancia, esta distancia entre ambos electrodos va a determinar la forma de la señal. Entonces esta señal es la misma que esta, pero como los electrodos están más cerca, están más montados. Y precisamente por eso uno hace registro, ¿no es cierto?, de que la misma señal, porque en el fondo esto es la misma señal, es el mismo potencial de acción, que lo vemos hacia arriba y hacia abajo, porque si es de mayor amplitud es más fácil resolverlo. Es solo eso. ¿Tá? Porque aquí estamos viendo un ejemplo sencillo que puede ser un solo axón. Pero si tenemos, por ejemplo, muchísimas fibras musculares, esto es un práctico que vamos a hacer el próximo semestre. Ya que es, si ustedes se van a hacer una electromiografía, eventualmente con un dinamómetro van a poder medir la fuerza, vamos a hacer fuerza, y vamos a ver la descarga de múltiples fibras. Entonces ponemos electrodos, estimulamos acá, y ponemos electrodos en distintas regiones con una distancia conocida, pero ahora en vez de ver una sola señal, vemos muchísimas, y mientras más grandote sea el músculo, más fibras se ven descargando.
¿Sí? Entonces, uno puede hacer un registro en tiempo real, el electromiograma, y generalmente lo que uno hace, ¿no es cierto?, es que integra la señal. Calcula el área bajo la curva aquí. ¿Se fijan? Porque es más fácil determinar la cantidad de descarga eléctrica que estamos viendo cuando lo vemos como un área bajo la curva que cuando lo vemos así. ¿Ok? Que es lo que se conoce como el electromiograma integrado. El electrocardiograma, se los voy a mostrar en otro, es exactamente lo mismo. No sé si lo ven ahora. Sí, lo ven ahora. El electrocardiograma, ¿no es cierto? De nuevo, los electrodos los ponemos en coordenadas muy específicas. Y si están bien puestos, vemos, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la onda P, que es la despolarización auricular, y esto es literalmente la suma de todos los potenciales de acción que están ocurriendo en la región auricular. ¿Sí? Y a medida que va avanzando la despolarización por el tabique intraventricular y que recluta el ventrículo, se ve un tremendo potencial de acción, que es el complejo QRS, que es de mucha mayor amplitud que el complejo P, porque el ventrículo izquierdo es un bistoco mucho más grande que la aurícula. Entonces hay más fibras descargando y por lo tanto se ve más grande la señal. Pero eso que está ahí es la integral del registro. Un electroencefalograma crudo se ve de esa manera. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Lo que estamos viendo aquí es el área bajo la curva de la descarga principalmente de la zona auricular, ventricular, repolarización ventricular. ¿Sí? Entonces, la bondad que tiene, particularmente en el electrocardiograma, es relativamente fácil. Y eso lo vamos a ver, en el segundo semestre vamos a hablar latamente de esto, ¿no es cierto? Pero es que nuestro corazón está conectado por sinapsis química. Entonces, funciona como un sincicio, es decir, se depolariza una región y se va a despolarizar, pero toda esta región responde al mismo tiempo, se sincroniza. Y por lo tanto, sí podemos decir de manera relativamente asertiva que toda esa depolarización, la onda P, precede a la sístole auricular, porque sabemos que en el corazón primero viene el potencial de acción que genera, ¿no es cierto?, esta onda de calcio y la contractilidad auricular. Entonces uno dice ya, onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular, etcétera, etcétera. Pero en un electroencefalograma no hay ninguna sincronía aparente de la funcionalidad. Y efectivamente los electroencefalogramas son muy difíciles de correlacionar con algo más allá que sea una conducta de estar excitado, estar haciendo un trabajo cognitivo, estar en coma o estar durmiendo, porque no es fácil ver el registro, aún haciendo registros integrados como estos. Pero lo que quiero enfatizar con lo que les estoy diciendo, que para ustedes probablemente va a ser mucho más relevante los registros que se conocen como de potencial de acción compuesto. Y el registro de potencial de acción compuesto es un registro extracelular que se compone, de ahí el nombre, de la descarga de muchas fibras en un curso temporal determinado. Y ahí lo que quiero que les quede, digamos, las cosas que les quede claro, primero que en estos registros, ¿no es cierto?, como son extracelulares, no podemos decir nada, no sabemos nada si estas son neuronas inhibitorias o excitatorias, por ejemplo. Nada de eso lo podemos saber, porque estamos haciendo un registro desde afuera. Esto aquí, en el electrocardiograma, estas deflexiones hacia abajo no son hiperpolarizaciones, porque la hiperpolarización se refiere a lo que está ocurriendo en el ambiente intracelular respecto al extracelular. Estos son solo cambios en la dirección de cómo la onda se va propagando por aquí, por el tabique, por Purkinje, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo otro que va a ser relevante que ustedes tengan presente a posterior, ¿no es cierto?, es lo que yo les mencionaba, que este tipo de registro depende mucho de que sean electrodos de buena calidad, que estén bien posicionados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tampoco es raro que a veces llegue un cardiólogo y vea un veterano y le diga, vaya a hacerse un electro, pero vaya a hacérselo a la Chile. No es porque, ay, la Chile. Es porque saben que allá tienen un buen equipo, con un técnico que lleva 40 años haciéndolo, etcétera, etcétera. Y le va a cambiar la forma del registro si el registro no está bien hecho. Tampoco es que pase así que bruto, pero es importante que lo tengan presente. ¿Ok? Pero bueno, más allá de eso, lo que nos interesa ahora, ¿no es cierto?, es entender cómo se genera el potencial de acción. ¿Ok?
Entonces, recuerden, esta ya la vimos una vez. ¿Sí? De nuevo estamos volviendo al axón de calamar gigante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Damos un pulso despolarizante con nuestra pipeta, ¿no es cierto? Inyectamos cargas positivas, lo llevamos desde menos 65 a menos 9 milivolts. Porque nosotros estamos despolarizando la membrana haciéndola menos negativa. ¿Y qué es lo que se observa? ¿No es cierto? Una corriente rápida, en menos de un milisegundo, una corriente rápida de entrada, seguida de una corriente más lenta de salida. ¿Sí? Aquí formalmente uno no puede decir nada de corrientes de sodio y potasio, sabemos que esto se hizo en el axón de calamar gigante, etc. Pero en general, cuando uno hace un registro, ¿no es cierto? Esto sería el equivalente a los registros de corrientes macroscópicas, solo podemos decir que esto es una corriente de entrada, porque vemos que tiene valores negativos, etc. Podríamos sospechar de la de calcio, sabemos que los canales de calcio no son tan rápidos, pero ya probablemente es de eso. Y sabemos que los canales de potasio se demoran más que los canales de sodio en abrirse y que lo que genera es una corriente de salida y por lo tanto, ¿no es cierto?, podríamos especular que esa es una corriente de salida, ¿ya? Que es lo que hicieron Hodgkin y Huxley en los años 40 y largo y lo publicaron en el 52 hasta el 54 y les valió el premio Nobel. Lo que hicieron ellos fue entonces agregar una sustancia para comprobar, dijeron, bueno, dado que esto y la inactivación rápida, bla, 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 sugiere que es una corriente de sodio, ocuparon una toxina llamada tetrodotoxina, TTX, que es la que tiene algunos dinoflagelados de la marea roja y sobre todo los pez globo, que tienen ese veneno que lo que genera es que queda medio paralizado primero y eventualmente uno se puede morir, evidentemente. ¿Ya? La tetrodotoxina es un bloqueador selectivo de canales de sodio activados por voltaje. Por lo tanto, entonces tú tienes tu axón de calamar gigante y lo bañas con tetrodotoxina, con un suero fisiológico, ¿verdad?, que tiene tetrodotoxina, y desaparece completamente la corriente de entrada y queda la corriente de salida. ¿Se fijan? Entonces eso nos demuestra que efectivamente esta corriente que estábamos viendo era una corriente de sodio porque es bloqueada por este bloqueador específico. ¿Se fijan? Y lo que nos quedamos, ¿no es cierto?, es una corriente de salida, ¿no es cierto?, que tiene un retardo cuando uno la compara, ¿no es cierto?, la corriente de potasio empieza casi instantánea, esta se demora ahí un par de cientos de microsegundos, y esta corriente de salida, entonces nosotros, como somos fisiólogos avanzados, bueno, eso probablemente sea una corriente de potasio. Entonces lo que uno hace es, en el mismo experimento, no agregar la tetrodotoxina, sino que agregar el tetraetilamonio, ¿no es cierto?, este bloqueador que yo ya les mencioné que es el bloqueador selectivo de corrientes de potasio, de canales de potasio voltaje dependiente, y desaparece completamente la corriente de salida, solo nos queda la corriente de entrada. ¿Se fijan? Por lo tanto, con una manipulación farmacológica muy simple, ¿no es cierto?, podemos aislar la corriente de sodio y aislar la corriente de potasio. En el modelo de calamar gigante, si queremos estudiar la corriente de sodio, tenemos que bloquear los canales de potasio. ¿Se fijan? Porque si uno se fija acá, entonces tú podrías decir, mira, voy a retrasar un poco, uno podría estar tentado a decir, esta corriente que es la de sodio dura más o menos 1,3 milisegundos, ¿no es cierto? Pero lo que hay que tener presente es que la corriente total que uno está viendo, y por eso yo le hablaba de la corriente macroscópica, de todos los canales, es la suma todo el rato de las corrientes de entrada y de salida. Por lo tanto, si bloqueamos la corriente de salida, vemos que en realidad la corriente de sodio dura mucho más. ¿Se fijan? Entonces es necesario aislarla primero para estudiarla. Y este momento que representa el cero, en este momento la amplitud de la corriente de entrada debiera ser exactamente igual a la amplitud de la corriente de salida. Esto es totalmente aritmético. Si se escapan 10.000 potasio y en ese mismo tiempo están entrando 10.000 iones sodio y ambos tienen una valencia de 1, la corriente neta va a ser 0. ¿Se entiende esa lógica, no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Esto se ocupa mucho, por ejemplo, de nuevo, algunos arrancan los estudios con esto, pero cuando uno estudia en cardiomiocitos y uno ve que hay una arritmia, bla, 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 uno tiene corrientes de sodio, de calcio, potasio, y uno de a poco tiene que ir ocupando distintos fármacos para lograr identificar la corriente que a uno le interesa, para caracterizarla y posteriormente a eso, eventualmente intervenir. ¿Ya? Pero, desde la época entonces de Hodgkin y Huxley sabemos que en nuestro modelo más simple tenemos una corriente de entrada
rápida, que es una corriente de sodio, y una corriente de salida que es más sostenida, ¿ya? La característica además de esta corriente de salida es que si este pulso, en vez de durar 5 milisegundos, dura 500 milisegundos, llegamos a tal cosa aquí, acá con el pulso, la corriente de salida va a durar 500 milisegundos, no se inactiva, ¿ya? Que es la característica de los canales de potasio en el modelo Axón de gama gigante, ¿no es cierto? Segmento S4 con una polarización hacia arriba, no hay bola de inactivación, por lo tanto el canal va a permanecer en ese estado y va a estar así, ¿ya? En cambio, la corriente de sodio se inactiva rápidamente porque presenta inactivación, ¿ok? Bla, bla, bla. Esta es la figura que quiero que veamos ahora, ¿ya? De nuevo, aquí resumí harto, les voy a pasar la diapo en extenso. Esto es lo que se conoce como el modelo Hodgkin-Huxley. Quiero que nos concentremos en la forma, el potencial de acción y las corrientes, no en las conductancias, ¿ya? Porque aquí lo que yo quiero que ustedes finalmente sepan explicar es el curso temporal de la corriente de sodio y de la corriente de potasio, ¿ya? Entonces, de nuevo, clásica pregunta de prueba, que son, ustedes van a ver, yo pregunto lo que les digo, dibujen potencial de acción y expliquen las corrientes iónicas que lo subyacen. Esa pregunta hay casi siempre, ¿ok? Dibujar el potencial de acción, ustedes saben que yo soy odioso, entonces van a poner milivolt, milisegundos, no es necesario que pongan valores, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros, si yo doy un estímulo, recuerden, con la misma pipeta que estoy estudiando, inyecto cargas positivas, depolarizo la membrana, y lo que voy a generar es que ambos canales, el de sodio y el potasio, se activen. Los segmentos C4 se empiezan a mover. Pero la cinética del canal de sodio es muchísimo más rápida. Entonces, en la práctica, lo que vemos, ¿no es cierto?, es que primero hay un aumento en la corriente de sodio. ¿Sí? Recuerden, en estas condiciones, el sodio está muy alejado de su equilibrio. El valor del potencial de membrana, qué sé yo, es menos 60 milivolt. El potencial de equilibrio del sodio es más 60 milivolt. O sea, está a 120 milivolt de valor absoluto, alejado de su... Toda esa energía, recuerden que voltaje es energía, ¿se acuerdan de esa idea, no? Toda esa energía está asociada, ¿no es cierto?, al sodio. Por lo tanto, debieran esperar una gran corriente de sodio. ¿Ok? Y además el canal es muy rápido. Entonces, vemos una gran corriente de sodio que empieza a depolarizar la membrana. ¿Ya? La corriente de sodio, una de sus principales importancias en el potencial de acción es que determina la velocidad de esta depolarización. ¿Ok? Sin embargo, a medida que el sodio empieza a entrar y que depolariza la membrana, nos empezamos a acercar al valor del potencial de equilibrio del sodio, porque el sodio está tendiendo su equilibrio. ¿No es cierto? El sodio entra y va entrando y va haciendo el valor más positivo al interior de la célula. ¿Hasta cuándo va a entrar? Como máximo hasta los más 60 milivolts, que es su potencial de equilibrio. ¿No es cierto? Entonces lo que quiero que vean es que a medida que el valor del potencial de membrana en el potencial de acción se hace más y más positivo, la corriente de sodio empieza a perder fuerza. ¿Sí o no? Porque recuerden, la fuerza impulsora, si quieren una pizarra, no sé de verdad, la fuerza impulsora es valor del potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del sodio. ¿Sí? Entonces, mientras más, por más tiempo la corriente, ¿no es cierto?, está polarizando la membrana, más chances hay que llegue a su equilibrio y por lo tanto que sea cero. Entonces ustedes debieran ser capaces de explicar lo que está ocurriendo aquí. Aquí todavía no había una activación. Todo esto está ocurriendo, imagínense, todo lo que vamos a hablar ahora está ocurriendo en menos de un milisegundo. O sea, es muy rápido. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos viendo es que la corriente aumenta, porque se están nosotros abriendo los canales, pero empieza a disminuir, y como dice aquí, nos estamos aproximando al potencial de equilibrio del sodio. ¿Sí? Y más o menos, al mismo tiempo, son eventos independientes, pero más o menos al mismo tiempo que el potencial de membrana ya está llegando a su valor máximo, los canales de potasio están terminando de abrir sus compuertas. Entonces, en esa situación, cuando ahora el valor del potencial de membrana está muy alto, muy cerca del potencial de equilibrio del sodio, ahora nos alejamos mucho del potencial de equilibrio del potasio, que era menos 90, menos 70, está por acá cerquita. Y por lo tanto se termina de abrir el canal de potasio, a nivel poblacional se empieza a abrir todo, y uno ve una tremenda corriente de potasio.
que va a ser mucho mayor que la corriente de sodio porque está más alejada de su equilibrio, tiene más fuerza impulsora. Entonces el efecto neto es que empieza a repolarizarse la membrana. ¿Sí? A todos les queda claro que el sodio despolariza y que el potasio jalón hacia abajo, ¿no? Se llama repolarización a medida que vamos bajando y se llama hiperpolarización si llega más abajo del valor del potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Entonces, nos acercamos al potencial de equilibrio del sodio y la corriente de sodio empieza a disminuir su amplitud. En paralelo, ya la corriente de potasio empieza y tiene una gran amplitud, empieza a repolarizar. ¿Y cuál es la implicancia de eso? Que ahora la fuerza impulsora del sodio aumenta nuevamente. ¿Sí? ¿Ven eso, no? Y por lo tanto, vemos que la corriente de sodio empieza a aumentar nuevamente. Sin embargo, a estos tiempos, ya ha pasado casi un milisegundo, la mitad de los canales de sodio están inactivos. Entonces la corriente empieza a aumentar, pero ya no están todos los canales disponibles. Y por lo tanto, ahora sí empiezan a inactivarse, desaparece la corriente de sodio y la corriente de potasio prevalece. Y a medida que la misma corriente de potasio repolariza el valor de la membrana, los mismos canales de potasio se empiezan a cerrar. ¿Sí? Entonces, en el caso de la corriente de potasio, es digamos, lo más fácil de explicar, espero, ¿cierto? En el fondo ustedes dicen, la corriente de potasio lo que vemos es que se polariza la membrana, se abre, y la misma corriente de potasio que genera que el valor de potencial de membrana se haga más negativo, y por lo tanto los mismos canales de potasio se empiezan a cerrar. Es bien binario, ¿no es cierto? El canal se abre y se cierra y ya está. En el canal de sodio es un poquito más complicado. Y lo que debieran ser capaces ustedes, hagan ese ejercicio, créanme, háganlo. ¿Se fijan? Arrancamos en la última diapo de la clase anterior fue un pulso cuadrado de voltaje y veíamos que la corriente de sodio tenía una caída monotónica. ¿Sí? Una exponencial. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que no es así. Y ustedes deberían ser capaces de explicar por qué. ¿Entienden lo que digo, no? Voy a mostrarles esa figura. Esa. Miren acá. Despolarizamos la membrana y la corriente de sodio aumenta y disminuye. ¿Se acuerdan? Esa es la forma que tiene la corriente de sodio voltaje dependiente cuando uno da un pulso cuadrado de voltaje. Cuando uno ve la corriente de sodio en el potencial de acción, lo que tiene es esto. Entonces la pregunta es, ¿why so? ¿Ok? ¿Why so? A ver, ¿alguien guapea? ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Saquémosla juntos. Esto es esencial, muchachos, tienen que saberlo, esto tiene que quedar claro todo. Atrévense a equivocarse, ahora es el momento. ¿Por qué la corriente de sodio tiene esta forma y en la figura anterior tenía esa otra forma? Sí, también en parte de la salida de potasio, pero visualicémoslo en términos de la corriente de sodio. ¿De qué depende la corriente de sodio? Del equilibrio. ¿Ya? De que se empieza a hacer, entra mucho, entonces ya no quiere entrar más. ¿No tenía que ver que esto era con la despolarización y la otra no tenía que ver con eso? Exacto, un poco están diciendo casi lo mismo. ¿Cuál es su nombre? Paul. ¿Viste? Ahí sí. Por ahí va. Recuerden, aquí una cosa que es importante que ustedes tengan presente, esto se ocupa mucho en, bueno, no lo vamos a ver después con más tiempo en fisiología cardíaca para manipular las corrientes. Recuerden que la corriente depende del voltaje. Entonces aquí hay algo que a veces complica, pero debieran poder ustedes mismos reflexionarlo. Aquí tenemos un caso en que los canales dependen de voltaje, pero la corriente también depende del voltaje. Entonces, si lo que estamos dando, como en el ejemplo anterior, era un pulso constante de voltaje, que es un poco lo que tú estabas apuntando, ¿no es cierto? Ese voltaje va a ser una constante y la fuerza impulsora del sodio va a ser una constante. ¿Está? Y por lo tanto, si eso es una constante, lo único que va a variar va a ser que el canal se abra, se cierre, se inactive. Pero en un potencial de acción,
este valor no es constante, está cambiando. Y siempre que cambie el valor del potencial de membrana, va a cambiar la amplitud de la corriente. ¿Se acuerdan de las, para no retroceder, ¿se acuerdan de las figuras que yo les mostré de los canales de potasio sensible ATP en la célula beta? Que veíamos que lo que cambiaba era la probabilidad de apertura, pero no cambiaba el valor de esas corrientes, porque están hechas a un potencial constante. Pero si cambiamos el potencial de membrana, esas corrientes se van a ver distintas. La corriente siempre depende del potencial de membrana, es su fuerza impulsora. ¿Sí? Entonces aquí lo que eventualmente les complica es que estamos viendo la voltaje de dependencia del canal, que se cerró y se abrió, y la voltaje de dependencia de la corriente, que aumenta o disminuye de acuerdo, aumenta o disminuye la fuerza impulsora. Cuando se abre el canal, recuerden, el canal no tiene idea de qué es lo que está pasando. El movimiento, la intensidad del sodio, en este caso del movimiento del sodio, va a depender de qué tan lejos está el sodio de su equilibrio. Y si ese ambiente cambia, si nos acercamos a su equilibrio o nos alejamos de su equilibrio, entonces va a cambiar la corriente, va a ser de mayor intensidad a menor intensidad. Pero si doy un pulso constante desde menos 70 a más 30, eso va a ser una constante y por lo tanto no va a afectar la corriente. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que estamos observando? La característica de la corriente sodio que es muy rápida, por lo tanto va a generar, ¿no es cierto?, una corriente de entrada que despolariza la membrana. La amplitud de esa corriente de entrada empieza a disminuir a medida que nos acercamos a su potencial de equilibrio. ¿Ok? Y más o menos en ese mismo tiempo ya los canales de potasio se terminaron de abrir y por lo tanto tenemos, como estamos muy lejos del equilibrio del potasio, ¿no es cierto?, empieza a salir potasio, esto se repolariza, aumenta de nuevo la diferencia entre el potencial de equilibrio del sodio y el valor del potencial de membrana, y por lo tanto aumenta nuevamente la corriente de sodio, pero ya cuando han pasado casi 500 microsegundos, muchos canales de sodio están inactivos y por lo tanto efectivamente empezamos a ver que la corriente se atenúa. ¿Sí? En líneas generales, en fase célebre, ¿no es cierto?, la fase de despolarización depende casi exclusivamente de la corriente de sodio. La repolarización depende de, uno, corrientes de potasio y de la inactivación de los canales de sodio, de ambas cosas. E incluso en esta figura se sugiere, si lo ven en cualquier texto van a ver que eso es así, después del potencial de acción ocurre que el valor del potencial de membrana baja incluso por debajo del valor de reposo. Es lo que se conoce como la post-hiperpolarización. Hiperpolarización porque es una polarización mayor que el reposo. Y este valor, todos lo adivinarán, ¿no es cierto?, es acercarse al potencial de equilibrio del potasio. Porque así como el canal de potasio se abre lentamente comparativamente con el sodio, ¿sí?, también se cierra lentamente. Entonces se repolariza la membrana y el canal se demora en que el segmento C4 vuelva a cerrar el canal y por lo tanto sigue fluyendo potasio y por lo tanto arrastra el valor del potencial de membrana hacia su equilibrio. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Si uno está viendo, pucha, aquí se nos va a hacer falta la pizarra, si uno está viendo un potencial de acción, ¿ya? Esto yo les voy a lo antes que lo hagan con ustedes porque esto a veces, de nuevo, yo no les voy a pedir valores ni que se aprendan de memoria, nada, pero muchas veces hacer algunos ejercicios ayuda a visualizarlo. Si uno tiene un potencial de acción y bloquea, por ejemplo, ponemos una concentración de tetraetilamonio, una S80, una concentración que va a bloquear el 80% de los canales, para no decir el 100%. Lo que ustedes debieran imaginar que el efecto más claro, ¿no es cierto?, si bloqueamos la corriente de potasio, es que la repolarización va a ser mucho más lenta y solo va a depender de la inactivación de los canales de sodio. ¿Sí? Esa es la principal contribución, efectivamente. Pero además, cuando uno bloquea los canales de potasio, uno ve que esto se hace incluso un poquito más rápido y llega más arriba. Porque hay algo de corriente al principio también. ¿Ok? ¿Entienden esa lógica? Lo que quiero decir es que el potencial de membrana es el reflejo de la corriente total de la membrana. Y la corriente total de la membrana es la suma aritmética de la de sodio y la de potasio. Entonces, en el momento, en este caso no sé si se puede ver, pero
en el momento en que el potencial de membrana es cero, uno debiera esperar que las corrientes de sodio y potasio se estén cancelando exactamente. ¿Sí? Y, por ejemplo, si lo que hacemos es bloquear canales de sodio, vamos a hablar de anestésicos locales en la próxima clase cuando hablemos de propagación del impulso, lo que ustedes deberán esperar es que si hay menos canales de sodio disponibles, la despolarización sea más lenta, eventualmente llega más abajo y se empieza a repolarizar. Pesa más el potasio, porque hay más canales de potasio que de sodio. ¿Se entiende esa lógica? ¿Ya? Pero lo que sí les voy a pedir es que hagan ese ejercicio, ¿ok? Enfréntense a explicar esta corriente de sodio respecto a la otra, que es, ¿no es cierto?, este decaimiento monotónico cuando uno da un pulso de voltaje. ¿Ya? Ok. Otro aspecto importante a tener presente cuando hablamos del potencial de acción es lo que tiene que ver con el umbral de excitación, ¿no es cierto? Todos sabemos que en el potencial de membrana uno coloquialmente dice que hay un umbral de disparo, ¿no es cierto?, que es cuando uno lo ve, ¿no es cierto? Recuerden que el potencial de acción es siempre ver la célula como un todo. Si lo viéramos a nivel de canal, el umbral de disparo se corresponde con el valor de activación de los canales de sodio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Cuando nosotros damos un estímulo, recuerden que uno lo define como subumbral o supraumbral en virtud que uno ve el fenómeno. ¿Ya? Entonces, en el caso del potencial de acción, el umbral de disparo es el valor mínimo de potencial de membrana que yo requiero para ver un evento de descarga muy rápido y transitorio, llamado potencial de acción. ¿Ok? Y entonces, si yo doy estímulos subumbrales, lo que yo veo son respuestas locales. ¿Sí? Porque recuérdense entonces cuando decimos que el voltaje de activación, por ejemplo, si en este caso aquí está en menos 60, esto, ¿no es cierto?, es el valor del voltaje de activación de los canales de sodio, pero eso representa, ¿no es cierto?, el promedio de una población de 10.000 canales de sodio, pero van a haber canales que se activan a menos 70 y otros que se activan un poquito más depolarizados, ¿no? Es como cuando yo diga, la nota promedio del curso fue un 2,9, pero van a haber subnormales que se sacan un 1,3 y van a haber otros que tienen el promedio para arriba con un 4,5. ¿Sí? Aquí es lo mismo. Entonces, esto si bien representa el valor de disparo a nivel poblacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo doy un estímulo, una corriente positiva de 1 nanoampere y eso me genera, ¿no es cierto?, un disparo. ¿Ya? Si yo doy de medio nanoampere, entonces genera una respuesta, pero que no genera un potencial de acción. Y eso es lo que se conoce como potencial local, o más genéricamente como el potencial generador, que es el valor que va adquiriendo el potencial de membrana en reposo hasta llegar al umbral y que se genera el potencial de acción. Entonces, si yo empiezo a dar una corriente de baja magnitud, veo una respuesta chiquita que representa la activación del 3% de los canales de sodio de voltaje dependiente. Después, en un segundo experimento, doy una corriente un poquito mayor de estimulación y ahora en vez de reclutar el 3%, recluto el 6% de los canales de voltaje dependiente. Pero de repente paso de una corriente de 0,9 a 1 y se activan el 100% de los canales. ¿Sí? Y eso es lo que representa entonces el valor del umbral de activación, ¿no es cierto?, que va de la mano con este aspecto, ¿no es cierto?, poblacional de disparar el potencial de acción, que es la ley del todo o nada, finalmente, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que estos potenciales generadores son, que son el otro tipo de señal eléctrica que genera nuestro sistema, que es muy relevante para cómo se integran las señales. ¿Ya? Y vamos a hablar de integración sináptica, bla, bla, bla. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre los potenciales generadores o los potenciales de acción? Que el potencial de acción se autopropaga. Entonces, si se dispara, ¿no es cierto?, yo quiero mover el dedo gordo de mi pie, se descarga un potencial de acción en la vía córtico-espinal y recorre 2,5 metros, no alguien tan alto como yo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y efectivamente la señal se propaga a grandes distancias. En cambio, estos potenciales pequeñitos se reclutan pocos canales y rápidamente se va disipando. ¿Ya? Entonces, el potencial de acción es el que cobra realce porque es el que permite entender el funcionamiento de nuestras redes neuronales. ¿No es cierto? En la vía retino, tálamo visual, corteza visual,
son los potenciales de acción los que llegan, no estos potenciales generadores. Pero cuando hablamos de sinapsis, vamos a hablar de los potenciales prosinápticos positivos, negativos, graduales, bla, 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 que son estos valores subumbrales. ¿Ya? Eso, umbral de excitación. Recuerden, es totalmente análogo al voltaje de activación de los canales de sodio. Miren, aquí está lo del periodo refractario, visto ahora, ¿no es cierto?, desde otro lado, desde el potencial de acción, no de los canales de sodio. Lo que sabemos, ¿no es cierto?, que en una célula excitable que es capaz de disparar un potencial de acción, ¿no es cierto?, existe un periodo en el cual la célula es incapaz de generar una segunda respuesta a un estímulo supranuclear. Entonces, en este esquemita, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? Damos una despolarización, potencial generador, y aquí es donde cambia la pendiente, decimos, bueno, aquí se gatilló el potencial de acción. Y de hecho, cuando uno hace el cambio de pendiente, ahí uno define que ese valor es el valor de umbral de disparar. ¿Ok? Y después, durante el potencial de acción, damos un segundo estímulo, incluso de mayor intensidad, y vemos que no hay capacidad de responder. ¿Se fijan? Y cuando estamos en todo ese periodo de tiempo en que la célula es incapaz de responder, hablamos del periodo refractario absoluto. La refractariedad de no responder, ¿no es cierto? Periodo refractario absoluto, imposibilidad de generar una segunda respuesta. Ahora, si vamos alejando cada vez más este segundo impulso, va a llegar un tiempo, que también son escasos milisegundos, en que uno es capaz de generar un potencial de acción, pero de menor magnitud. Cuando ya empezamos a ver una segunda respuesta, hablamos que estamos en un periodo refractario relativo. Es relativo porque hay respuesta, pero no alcanza a ser de la magnitud del primer evento. ¿Ok? Hasta que separamos lo suficiente, ¿no es cierto?, la frecuencia de estímulo y el potencial de acción llega a tener la misma amplitud y decimos que salimos del periodo refractario relativo. Y cuando uno calcula los periodos refractarios en tiempo, ¿no es cierto?, de disparo potenciales de acción y de las corrientes de sodio, es exactamente el mismo. 12,5 milisegundos de la acción de la mar gigante, bla, bla, bla. Ergo, se lo podemos achacar a los canales. ¿Ya? Y por lo demás, esto también muestra algo que no siempre está bien descrito, que cuando uno habla de la ley del todo o nada, ¿no es cierto? Se lo han escuchado, el potencial de acción, ¿no es cierto?, este lenguaje binario, ¿verdad? Es todo o nada, se dispara o no se dispara el potencial de acción. Pero no es que el potencial de acción sea siempre la misma amplitud. Que eso a veces en los libros no está muy claro, ¿ya? Un potencial de acción no siempre es de la misma amplitud, porque si aumenta la frecuencia de estímulo, lo que uno ve es que los potenciales de acción disminuyen su amplitud. Entonces, si vemos un potencial de acción cuya amplitud es la mitad de la amplitud del primer potencial de acción, ustedes pueden proponer una hipótesis en que diga entonces la mitad de los canales de sodio todavía están inactivos y la otra mitad fueron las que se inactivaron, se cerraron y se volvieron a abrir de nuevo. ¿Sí, no? Entonces, el periodo refractario, recuerden, ahí está, ¿no es cierto?, para poner la misma imagen, es, ¿no es cierto?, la inactivación se explica por la inactivación de los canales de sodio. ¿Ya? Hay muchos fármacos, algunos antiepileptogénicos, etcétera, etcétera, que son fármacos que inhiben la inactivación de los canales de sodio. Y lo que permite es que el canal dispare más, por ejemplo. Y al disparar más estabiliza la neurona, etc. Ahí vamos a hablar de esas cosas. Pero quiero que quede claro esa idea entonces que en el potencial de acción, ¿no es cierto?, todos estos eventos debemos ser lo que es la corriente de sodio que tiene este comportamiento con estas inflexiones y que además en el contexto del lenguaje de los sistemas eléctricos de nuestra neurona, el periodo refractario determina la frecuencia de descarga. ¿Sí? Muy bien. Miren, esto, bueno, de nuevo lo que yo les decía, el potencial de acción en el corazón, ¿no es cierto? Este es el potencial de acción compuesto, el electrocardiograma, ¿ya? ¿Por qué se estudia harto? Porque precisamente, ¿no es cierto?, hay una sincronía temporal entre la excitación y la contracción, lo que en fisiología muscular se conoce como el acoplamiento excitación-contracción, ¿no es cierto? Porque además en el corazón estos potenciales de acción no son como en el axón de calamar gigante, sino que son potenciales de acción mucho más complejos, que son principalmente de calcio. ¿Ok? Pero, básicamente, entonces cuando uno ve un potencial de acción como el del cardiomiocito ventricular,
que es el mayor número de células que está descargando, y como yo les decía, por eso el complejo QRS es el de mayor magnitud. Cuando uno va a ver esos potenciales de acción, uno ve que hay cerca de 8 o 9 corrientes dando cuenta de ese potencial. ¿Ya? Bueno, cuando ven el PDF van a ver que hay, ¿no es cierto? Cuando uno ve estos potenciales de acción, ¿no es cierto? Si vemos el potencial de acción del axón de calamar gigante, uno ve una repolarización rápida y una repolarización sostenida. Y uno dice, corriente de sodio rápida y corriente de potasio sostenida. Chao. El potencial de acción del cardiomyocito ventricular es una repolarización que pasa muy por sobre la amplitud de este valor, llega mucho más arriba de más 60 milivoltios. Por lo tanto, no puede ser una espiga que dependa de una corriente de sodio. Y dura 300 milisegundos en vez de 1 milisegundo. Y sabemos que los canales de calcio se inactivan muy lentamente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es para graficarles la idea que el curso temporal de un potencial de acción depende del curso temporal de las corrientes que están detrás de él, que lo explican. ¿Sí? Y que las magnitudes, recuerden, van a depender de los potenciales de equilibrio. Algo que grafica entonces que el potencial de acción depende de las corrientes que están detrás es una canalopatía cardíaca que se conoce como el síndrome de QT largo. ¿Ya? Que el síndrome de QT largo, básicamente lo que uno ve es que hay una lenta repolarización ventricular y el fenómeno de la sístole ventricular se empieza a descoordinar, por lo tanto hay un problema que es de origen eléctrico, pero que evidentemente impacta en el aspecto mecánico del corazón como bomba peristáltica y genera un montón de problemas que eventualmente puede causar muerte por arritmia ventricular. ¿Ya? En general no es una patología muy prevalente, esto es una cifra de Europa, uno cada 5.000 personas tiene el síndrome de QT largo, y básicamente a qué se refiere con esto del síndrome de QT largo, lo que yo les mencionaba hace un rato, ¿no es cierto? A ver, capaz que en la anterior se vea más fácil eso. En el electrocardiograma, ¿no es cierto? Recuerden, la onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular principalmente. Pero la parte Q, esto ya lo vamos a analizar con más detalle, ¿no es cierto? Del complejo, la parte Q es el inicio de la despolarización ventricular. ¿Ok? Y la onda T es la repolarización ventricular. ¿Ya? Eso uno lo puede hacer cierto grado de disección con fármacos, etc. Entonces, la duración del potencial de reacción del cardiomyocito ventricular arranca en Q y termina en T. Por lo tanto, lo que se conoce como el intervalo QT es lo que se conoce como la dinámica ventricular. Porque ese potencial de acción que dura 300 milisegundos al ojo determina cuánto calcio está entrando y por lo tanto con cuánta fuerza se va a contraer el ventrículo. ¿Ya? Y va a tener gastrocardía, bla, bla, bla. ¿Ok? Y entonces, cuando uno hace análisis del electrocardiograma, más importante incluso que el análisis, que cuantificar las ondas, ¿no es cierto? La magnitud de la onda QRS, porque eso va a depender de qué tan bien puestos están los electrodos. Incluso ustedes van a ver eso, lo van a ver cuando entre ustedes hagan los experimentos. Hay gente que conduce mejor, que tiene mayor conductividad en la piel porque está mejor hidratada y por lo tanto las señales se ven distintas. Entonces uno descansa más en los cursos temporales porque esos sí son más constantes de una persona a otra. Y el intervalo QT entonces, por ser la dinámica ventricular, cobra una relevancia sustantiva en términos de circulación sistémica. ¿Y qué es lo que sabemos? Que cuando llegan estos pacientes, ¿no es cierto?, con arritmias ventriculares, que sienten soplo, uno les hace el electrocardiograma. Entonces uno sabe, qué sé yo, si el intervalo QT es 300, 500 milisegundos, uno ve que lo tiene significativamente más, es más largo ese intervalo. ¿Se fijan? Y cuando uno esto no lo hace con pacientes, evidentemente, pero cuando uno lo ve en modelos experimentales, uno ve que efectivamente el potencial de acción del cardiomyocito ventricular dura más. Y que es la única manera de explicar que este intervalo esté más largo, porque esto, como les dije, y por eso empezamos a hablar de los registros extracelulares, esto es la suma de todos estos. ¿Sí? Bueno,
¿Y qué es lo que sabemos de, ¿no es cierto?, esta canalopatía en la cual el potencial de acción del cardiomiocito dura más? Que básicamente, bueno, hay como 3 o 4 tipos de síndrome de QT largo, pero existen 2 que son los más prevalentes, particularmente el 1, en el cual lo que vemos es que la canalopatía es un canal de potasio que no es funcional. No es que esté completamente disfuncional, pero no todos los canales responden a la depolarización. Y por lo tanto, como ustedes saben que los corrientes de potasio son las que repolarizan, si no están todos los canales de potasio disponibles, el potencial de acción permanece más tiempo depolarizado. Y por lo tanto se extiende el periodo entre Q y T. ¿Ok? Mostrando que la corriente de potasio, ¿no es cierto?, amolda la forma del potencial de acción. Pero hay otro subsíndrome, que es el SQT3, ¿no es cierto?, en el cual no hay problema con las corrientes de potasio, pero lo que vemos es que los canales de sodio no se inactivan. Y por lo tanto, si no se inactivan, la corriente de sodio dura más, se suma con la de calcio y se generan potenciales de acción de mayor razón. ¿Se fija? Entonces es un buen ejemplo desde la clínica en que uno ve que cambios en la actividad de los canales de las corrientes de sodio y potasio cambian la forma del potencial de acción. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos? Aquí nos vamos a pasar a... Muy bien. Entonces vamos a hablar tiro de propagación. ¿Por qué no? ¿Ya preparado?